Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Como ustedes recordarán, en la clase pasada estuvimos analizando el contrato, la relación de trabajo. Vimos los elementos tipificantes de esa relación, que como ustedes recordarán es eh, la subordinación, la actividad personal, la durabilidad y la onerosidad, al tiempo que también, bueno, podemos mencionar como elementos complementarios, no excluyentes de por sí, al tema de la exclusividad, la genuidad y la profesionalidad. Aprovecho que veo en pantalla saludar a la querida colega Alicia Martínez. Hola, buenas noches. Alicia, un saludo. Gracias por estar. Por favor. Bien, vamos a ver hoy la diferencia que podemos establecer, la diferenciación que podemos hacer entre lo que es el contrato de trabajo, la relación laboral y otra figura bastante afín al contrato de trabajo, donde también se compromete una prestación laboral, que es el arrendamiento de servicios. Vamos a ver entonces esa diferencia que hay entre una y otra figura contractual. Es muy importante distinguir esas figuras por las consecuencias prácticas que tienen, ¿no? En un caso, el arrendamiento de servicio, la aplicación del derecho civil o del derecho comercial, y en el caso de la relación laboral, la aplicación del derecho del trabajo. Vamos a ver también en el día de hoy la recomendación 198 de la OIT, que establece una serie de indicios para determinar justamente la existencia de un vínculo de trabajo subordinado y, por tanto, regido por el derecho laboral. Y vamos a terminar la clase haciendo una visita a la jurisprudencia, con algunos casos que hemos seleccionado, pero que, bueno, podrían haber sido otros también. Es muy amplia la jurisprudencia en torno a la determinación del carácter laboral de un vínculo, y van a ver ustedes que hay incluso situaciones similares que muchas veces son resueltas de manera diferente. Por supuesto que, bueno, hay que estar a los detalles y a las circunstancias de cada caso concreto. Entrando entonces en la diferenciación entre el contrato de trabajo y el arrendamiento de servicios, me parece oportuno ver qué dice el Código Civil respecto del arrendamiento de servicios. No tenemos una norma que defina el contrato de trabajo, como sucede en otros países, pero sí tenemos en el Código Civil el artículo 1776, que dice que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, esto es el arrendamiento de cosas, o a ejecutar una obra o a prestar un servicio, este es el arrendamiento de obras o servicios, y la otra a pagar por este uso, goce o servicio un precio determinado. El que recibe el precio es arrendador y el que lo paga, arrendatario. El arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento de las partes. Y después tenemos el artículo 1831 del Código Civil, que dice que habrá arrendamiento de obras cuando una de las partes se hubiera obligado a prestar un servicio. Vean que habla del arrendamiento de obras, pero dice cuando una de las partes se hubiera obligado a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Un precio en dinero. Artículos entonces 1776 y 1831
del Código Civil. El arrendamiento de obras, entonces, es cuando una de las partes se obliga, como decíamos, a prestar un servicio. Se trata, de acuerdo a la tradición de los códigos como el nuestro, napoleónicos, que recogían las soluciones que venían del derecho romano, en el arrendamiento de obra de una situación en la que el artesano autónomo, un artesano autónomo ofrece en el mercado el fruto de su trabajo, sea este un bien o servicio, a cambio de un precio, y algo muy importante es asumiendo todos los riesgos de su producción. En el arrendamiento de obra estaríamos frente a lo que podemos considerar un artesano, un trabajador autónomo, que ofrece en el mercado el fruto de su trabajo, sea este un bien o servicio, a cambio de un precio, asumiendo todos los riesgos de su producción. En el arrendamiento de servicios, el ejecutor de la prestación pone su energía a disposición de otro, denominado cliente, y asume los riesgos de la imposibilidad de cumplir con su obligación. Vea que acá hay un cierto matiz en cuanto al tema de los riesgos, mientras que en el arrendamiento de obra, el ejecutor de la obra asume todos los riesgos. Acá se asumen los riesgos de la imposibilidad de cumplir con la obligación. Tradicionalmente se ha dicho, y esto luego no es muchas veces tan sencillo de dilucidar en la práctica, la diferencia entre el arrendamiento de obras y el arrendamiento de servicios estaría dada porque en el arrendamiento de obras se apunta o importa el resultado, colocándose en un segundo plano la actividad laboral. En tanto que en el arrendamiento de servicios lo que se arrienda es la actividad en sí misma, prescindiendo o al menos poniendo en un segundo plano el resultado. A nosotros en realidad la diferencia que nos interesa es la que existe entre el contrato de trabajo y el arrendamiento de obras o de servicios. ¿Por qué? Porque, como ya hemos señalado, es respecto del contrato de trabajo, no del arrendamiento de servicios, que se va a aplicar el derecho laboral. Y muchas veces el arrendamiento de servicios es real, pero en ocasiones encubre una verdadera relación laboral con el perjuicio que eso implica para la parte más débil del vínculo, que es el trabajador. Se ha señalado que con el desarrollo del derecho del trabajo, el arrendamiento de servicios se iría volviendo una figura de tipo residual, que quedaría más bien reservada a los servicios prestados por contratantes, podríamos decir, fuertes, como el caso de los profesionales universitarios, muchos de los cuales realizan su actividad en el marco de un arrendamiento de servicios. El profesor Pla Rodríguez ya señalaba, allá por la década del 70, 1978, que el arrendamiento de servicios es una prestación de servicios que se prolonga en el tiempo, pero sin que exista subordinación. La nota más típica del contrato de trabajo es precisamente la subordinación que veíamos la clase pasada en sus distintos sentidos, en sus distintas acepciones. Esto en definitiva apunta a marcar una diferencia entre lo que es el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, el que realiza el trabajador autónomo. Y podemos ubicar la diferencia fundamental señalando que el trabajador autónomo
se va a encargar en forma exclusiva de organizar internamente su prestación, sin injerencia alguna de su contraparte, del comitente, en cuanto al modo de ejecutar la obra o de prestar el servicio. En el trabajo autónomo hay un comportamiento discrecional del deudor de la obra o del servicio. No obstante, al acreedor de esa obra o de ese servicio se le atribuyen poderes para garantizar su interés, ¿no?, en el resultado pactado, pero no en el comportamiento mismo del deudor considerado en sí mismo. El trabajador autónomo no va a recibir órdenes, sino que va a coordinar la modalidad, el tiempo y el lugar de ejecución del trabajo con el cliente. Y esto es lo que muchas veces en la práctica se torna más difícil de dilucidar. Hasta dónde hay una orden o una mera coordinación del servicio en torno a, como decíamos, la modalidad, el tiempo y el lugar de ejecución del trabajo. Trabajo autónomo, entonces, comportamiento discrecional del deudor de la obra o del servicio. Trabajo subordinado, en la otra vereda, tenemos al trabajador subordinado que asume una obligación de actividad o comportamiento que cumple necesaria y suficientemente, adecuando su comportamiento a las determinaciones del empleador. Acá no hay un comportamiento discrecional del deudor de la obra o del servicio, sino que hay una adecuación a las determinaciones del empleador y sin importar los efectos ulteriores de su actividad y en particular, la utilidad económica que pueda tener para aquel. Y acá hay una diferencia importante. Trabajo autónomo, el trabajador asume los riesgos, mientras que en el trabajo subordinado, en el otro extremo, y por lo que ya hemos señalado, el trabajador no asume ningún riesgo. Ajenidad, entonces, en cuanto a los riesgos. El trabajador autónomo, en cambio, es aquel que goza de la libertad de adoptar decisiones empresariales, es sobre quien recaen los resultados de las decisiones y, en consecuencia, es quien asume el riesgo de la actividad empresarial. Debemos decir que el derecho laboral ya tiene más de un siglo de existencia, ¿no? Bueno, tras un siglo de existencia, la distinción entre el contrato de trabajo y otras figuras contractuales en las que una parte se obliga a realizar una prestación de trabajo continúa fundándose fundamentalmente en el criterio de la subordinación. Y digamos que para aquellas zonas grises, aquellos casos complicados, donde se compromete una prestación laboral, pero el elemento subordinación no aparece de manera tan clara, porque, como recordarán, señalábamos la clase pasada el carácter impreciso de esa noción, gran grado de abstracción. Bueno, la jurisprudencia recurre a criterios que podríamos agrupar en aquellos concernientes a la relación, como por ejemplo la continuidad del vínculo o de la prestación, la exclusividad, la profesionalidad, la forma y modalidad de la remuneración y el contenido de la prestación. Criterios estos, entonces, concernientes a la relación. Y por otro lado, tenemos otro grupo de criterios que podríamos denominar externos o exteriores a la relación, como por ejemplo la dependencia económica o algo que aparece muchas veces en los fallos jurisprudenciales, el hecho de no reclamar beneficios laborales durante un extenso periodo, ¿no? Claramente un elemento externo a lo que es el desenvolvimiento de la relación, pero que también muchas veces es tenido en cuenta por los jueces
a la hora de determinar si existe o no un contrato de trabajo. Y vamos a ver entonces, después de haber incursionado en los elementos tipificantes del contrato de trabajo, bueno, cómo se pueden expresar, cómo se pueden manifestar estos elementos que muchas veces están presentes y, bueno, permiten determinar la existencia de un contrato de trabajo más allá de que el vínculo formal que une a las partes, bueno, sea, por ejemplo, un arrendamiento de servicios o alguna otra figura contractual. Y para eso, desde el año 2006, tenemos la recomendación de la OIT número 198. Ustedes recordarán de Laboral Primero que la OIT produce dos grandes instrumentos normativos, que son los convenios y las recomendaciones que se aprueban por 2/3 de votos en la Asamblea General. Los convenios, para formar parte del derecho interno, en principio requieren de la ratificación. Las recomendaciones no requieren de ser ratificadas, son una especie de guía o orientación para los países miembros para actuar en determinado sentido. Y bueno, en ese sentido se aprobó en el año 2006 esta recomendación 198, de la cual vamos a referirnos concretamente a su capítulo segundo, titulado La determinación de la existencia de una relación de trabajo. Y dice esta recomendación, antes de ingresar en los indicios, que a los fines de la política nacional, en el artículo 9, que a los fines de la política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo, la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador. Vean ustedes qué principio está evocando acá esta recomendación 198. Primacía de la realidad. La realidad. Exactamente. La primacía de la realidad. Ir más allá de lo que digan los documentos a los hechos vinculados a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador. Más adelante, el artículo 11 de esta recomendación dice que a fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los miembros deberían considerar y dice la posibilidad de, y establece algunas sugerencias o recomendaciones, como por ejemplo, admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo. Nosotros en ese sentido no tenemos una limitación legal para admitir medios de tipo probatorio. Normalmente, en la mayor parte de los casos, la existencia de un vínculo laboral se determina mediante prueba testimonial. Pero no hay en ese sentido una limitación para determinar la existencia de un contrato de trabajo. Otra recomendación, consagrar, dice la recomendación 198, una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios. Bueno, nuestro país no ha ido por este camino. No tenemos una norma legal que establezca una presunción en ese sentido. Y como vamos a ver más adelante, en alguna jurisprudencia, cuando está discutido el carácter laboral del vínculo, no podemos hacer jugar aquella regla de aplicación del principio protector conocida como indubio pro operario. Cuando está justamente discutido el carácter laboral del vínculo, yo no puedo hacer jugar el indubio pro operario, que los casos dudosos se resuelvan en favor del trabajador.
¿Por qué? Porque lo que justamente está en discusión es el carácter de trabajador inmerso en una relación laboral que se rija por el derecho del trabajo y en la que juegue su papel el principio protector. No tenemos una presunción legal en ese sentido. Y otra sugerencia que hace la recomendación es determinar, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas características deben ser considerados en general o en un sector determinado como trabajadores asalariados o como trabajadores independientes. Me viene a la mente que recientemente aprobó la ley de los trabajadores de plataforma y la ley no se la jugó en un sentido o en otro en cuanto a la naturaleza del vínculo. Bien. Vamos a ver, seguramente cuando veamos los estatutos especiales, que regula una serie de aspectos, pero deja en definitiva a la voluntad de las partes la determinación del vínculo. En sí podría ser tanto subordinado como independiente. Y bueno, y habrá, si hay cuestionamiento en ese sentido, que acudir a los elementos que hemos hecho referencia en la clase pasada para establecer o no el carácter laboral de esa relación. Tengo una mano levantada, adelante. Buenas noches, profe. Una consulta. Digo, tomando conceptos que uno ya ha trabajado en derecho, ¿no es un poco arriesgado que la ley hubiese tomado partido por una de las dos posiciones? En el sentido de que en el derecho laboral tenemos elementos para poder probar y el mapa de cómo la gente trabaja y cómo fluctúa. No discuto que sí, seguimos frente a una situación de subordinación, pero también he notado, y no es por llevarle la contrapla, pero he notado que ha habido un aumento de arrendamiento de servicios, sobre todo en la zona en la que vivo. Desde costurería, herrería, gente que tiene trabajo subordinado que en el fin de semana realiza trabajo autónomo. Entonces, sobre todo con las nuevas plataformas y tengo conocidos que se han dedicado a vender y a hacer distintos tipos de negocio y distintos tipos de trabajo. ¿Hasta qué punto es recomendable tener una ley rígida cuando Uruguay ya en el tema laboral se ha centrado más en los principios como y en el desarrollo laboral como una forma de defender al trabajador? Sí, la ley no arriesgó nada, ¿no? O sea, la ley, en definitiva, deja abierta la posibilidad que ese mismo tipo de actividad se desarrolle tanto de manera subordinada como de manera independiente, ¿no? Me viene a la mente un ejemplo totalmente distinto, que es el de los viajantes y vendedores de plaza, ¿no? Donde hace muchos años una muy vieja ley en determinado momento dijo, bueno, los viajantes y vendedores de plaza son trabajadores subordinados, ¿no? Y bueno, y eso planteaba la duda de si efectivamente todos eran subordinados o no, y el propio Pla Rodríguez entendía que, bueno, que eso no impedía, si en la realidad de los hechos el trabajo se realizaba de manera independiente, que así se fuese considerado, ¿no? Pero simplemente lo ponía como ejemplo de lo que sucede en nuestro país, comparándolo con lo que es la recomendación 198, ¿no? Que establece algunas sugerencias y bueno, lo más importante es el tema de los indicios, que como ya señalamos eh, anteriormente, nuestros jueces ya utilizaban este tipo de indicios, no nacieron ahora, no los empezaron a usar exclusivamente ahora, ¿no? Es decir, vamos a ver qué indicios son y, bueno, la jurisprudencia anterior al año 2006 ya manejaba mucho de estos indicios tendientes a establecer el carácter laboral de la relación. Y vamos, bueno, justamente a verlos, ¿no? Dice el artículo 13
que es, a mi modo de ver, el más importante de la recomendación 198. Dice, los miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación o por otros medios indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Nosotros no tenemos esa definición en una ley, sino que la doctrina y la jurisprudencia ha acudido a estos indicios, a estos indicadores. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes, y la recomendación distingue entre aquellos vinculados al hecho trabajo y los vinculados al hecho remuneración. Y seguramente a ustedes les va, esto que voy a leer ahora, a sonar de la clase pasada. Dice, el hecho de que el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona. ¿De qué estamos hablando? Subordinación. Subordinación. Subordinación jurídica, ¿verdad? Según las instrucciones y bajo el control de otra persona. El trabajo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa. También es subordinación, que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona. Ajenidad. Sí. Efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona, que deba ser ejecutado personalmente por el trabajador. Aquí tenemos... Dependencia técnica. Intuito personal. Intuito personal. Intuito personal, ¿no? El carácter personalísimo del laboral. Dentro de un horario determinado. Ahí el tema de la subordinación. O en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo. También tiene que ver con la subordinación. Que el trabajo sea de cierta duración y tenga cierta continuidad. Durabilidad. Durabilidad, que veíamos la clase pasada. O requiera la disponibilidad del trabajador, que implique el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo. Es un elemento característico del vínculo laboral, una obligación del empleador, que vamos a ver cuando veamos las obligaciones de las partes. El justamente suministrar herramientas, materiales y maquinarias para que la persona pueda realizar el trabajo. Esto entonces con respecto al trabajo. Tengo otra mano levantada, adelante. Profesor, disculpe, quería hacer una pregunta por una cosa que dijo. No sé si se me escucha. Sí, se escucha, sí. Por una cosa que usted dijo. Cuando hablamos de indicios, si hablamos desde el punto de vista nacional, no está recogido en ninguna norma interna, sino que es una construcción doctrinaria en función de la recomendación 198, pero no lo tenemos plasmado en ninguna normativa. Exactamente. No hay ninguna norma que diga, bueno, los indicios que se van a tener en cuenta son tales y cuales. Tenemos esta recomendación 198, que, por eso yo decía, antes incluso de la aprobación por la OIT de esta recomendación, nuestros jueces del trabajo ya utilizaban muchos de estos indicios. Muchas gracias, profe. Pasando entonces a el elemento remuneración. Dice, el hecho de que se pague una remuneración periódica al trabajador, que dicha remuneración constituya la única o la principal fuente de ingresos del trabajador. Acá claramente tenemos la dependencia económica, ¿verdad? La onerosidad y la dependencia económica. Que incluya pagos en especie, tales como alimentación, vivienda, transporte u otros. Otro elemento vinculado a la onerosidad que, de darse por lo menos parcialmente en especie, porque no puede pagarse todo en especie, implica el carácter laboral o es visto como un elemento de laboralidad del vínculo. Que se reconozcan derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales.
bueno, dos derechos típicamente laborales, propios de una relación de trabajo subordinado. Que la parte que solicita el trabajo pague los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo. Que la parte que solicita el trabajo pague los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo. Y el hecho de que no existan riesgos financieros para el trabajador. Una vez más, la ajenidad en cuanto al riesgo. Los riesgos financieros, entonces, a cargo de la contraparte, no del trabajador. Tengan entonces presente esta recomendación 198, que, bueno, en la jurisprudencia de los últimos años es frecuentemente mencionada por nuestros jueces del trabajo. No sé si había alguna pregunta. Y bueno, hemos seleccionado algunos fallos. Les recomiendo acudir, seguramente lo ven, se ve ahí, el anuario. Medio borroso está, profe. ¿Se ve, no? Está medio borroso, no se ve bien. Medio borroso. Sí. Jurisprudencia, dice, profesor, jurisprudencia. Sí. El anuario de jurisprudencia laboral, siempre nos es útil. Ustedes saben cómo funciona el tema del anuario. ¿Saben? No, capaz que no. En el anuario ustedes no van a encontrar las sentencias íntegras, sino que van a ver una especie de suma de la sentencia. Van a ver algún párrafo que expresa el razonamiento que hace el tribunal para llegar a determinada conclusión y por ende a determinada sentencia. Por supuesto que en el ejercicio profesional, y esto es muy importante, tendremos que ver la adecuación de esos párrafos a la situación concreta, al caso que en los hechos tenemos nosotros, ¿no? Todos los casos no son iguales, pero este tipo de razonamientos, de ideas, bueno, permiten ir construyendo toda la temática, todo lo que tiene que ver con determinado tema y que, bueno, que muchas veces no surge de la normativa. A mí particularmente me interesan mucho no aquellas sentencias que muchas veces sucede, simplemente transcriben lo que dice otra sentencia, sino que trato de buscar en el anuario y con las limitaciones del caso, trato de ver razonamiento propio del tribunal, que ante determinados hechos el tribunal hace tal o cual razonamiento. Eso me parece lo más interesante. Muchas veces, bueno, también es importante y tiene que hacerlo. Para fundar el fallo, el tribunal hace o transcribe lo que dice Pla, lo que dice Raso, lo que dice Barbagelata, pero eso lo podemos leer en Pla, en Barbagelata, en Raso. Lo que me parece más interesante a mí personalmente es justamente ver en función de determinados hechos qué es lo que entiende el tribunal, cómo razona el tribunal para llegar a determinada conclusión y a determinada solución. El anuario ya hace varios años funciona exclusivamente recopilando las sentencias de segunda instancia. Y la Suprema Corte de Justicia. Son los 4 tribunales de apelaciones del trabajo de los que se nutre el anuario y la Suprema Corte de Justicia, que marcan en definitiva la jurisprudencia, ¿no? Ustedes saben que, bueno, tenemos un sistema en el que existe, por lo menos en el proceso laboral ordinario,
el recurso de apelación, y bueno, esa sentencia de primera instancia puede ser modificada por el tribunal, que es en definitiva el que marca la jurisprudencia, ¿no? Roldán quería hacer una pregunta, adelante. No, buenas noches. Simplemente lo que quería decir que, bueno, la jurisprudencia es de gran utilidad, bueno, en todas las ramas del derecho, pero especialmente en el derecho laboral. Claramente, como dice usted, estudiar el razonamiento que hacen los tribunales es muy bueno y tenemos que tener en cuenta esa fundamentación en los considerandos, que claramente sabemos que tenemos vistos resultados, considerandos y fallos, pero los considerandos podríamos decir que es donde está lo medular y hay fundamentos jurídicos, o sea, de derecho, la normativa que aplica el tribunal y también, como usted dijo, citan doctrina y también jurisprudencia. Y de eso pienso yo, para nosotros que somos estudiantes, es de gran utilidad para ir, como quien dice, aprendiendo todo eso y el razonamiento. Pienso que este anuario que usted nos indicó es muy importante para ir a consultarlo, porque a pesar de que está un extracto de la sentencia, tenemos la posibilidad de ir a base de jurisprudencia para buscarla y estudiarla entera. Pienso, no sé. Sí, sí, tal cual. Es como usted dice, el derecho laboral en la práctica es un derecho muy jurisprudencial, por algo que ya hemos señalado y que seguramente ustedes se los dijeron en laboral primero, ¿no? Hay muchos conceptos que no tienen una definición legal y que son el fruto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial. Por tanto, bueno, saber qué dicen nuestros jueces, más allá de que obviamente en nuestro país no hay un régimen de precedente obligatorio, pero bueno, se va formando muchas veces una tendencia en torno a determinado tema, y bueno, es importante conocer esa tendencia. Lo van a ver a lo largo del curso, en distintos temas donde, bueno, las normas no nos dan una solución, y hay que ver, bueno, sobre el tema qué es lo que dice la jurisprudencia, en casos similares, cómo se ha orientado, cuál ha sido el planteo, ¿no? Eso realmente me parece muy, muy interesante y muy útil para el futuro ejercicio profesional. Yo seleccioné algunos casos, los repertorios de jurisprudencia, como el anuario y otros, tienen muchos casos vinculados a la justamente determinación del carácter laboral o no de una relación. Acá se mencionó al comienzo del curso el caso Uber. Bueno, ahora hay una sentencia reciente de Uber. Yo quería ir un poquito más atrás, cuando en el año 2020 se estableció por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno la sentencia 89 del año 2020. Por supuesto que no es necesario que recuerden la sentencia, sino que la idea es que quede alguna noción, algún concepto jurisprudencial que nos ayude a entender un poco mejor el caso, y por supuesto que el caso Uber tiene alguna cosa más que la discusión de la relación laboral. Por ejemplo, tiene un tema muy importante, pero que no es el objeto de esta clase, vinculada a la jurisdicción. Es decir, si el trabajador que trabaja para la plataforma puede o no hacer su reclamación laboral en nuestro país, o tiene que ir a un arbitraje o a plantear un litigio en Holanda. Pero
esa parte de la sentencia del caso no la planteamos ahora, no es lo que nos interesa. Por eso a veces cuesta un poquito seleccionar casos relevantes, porque a veces, bueno, el caso se pierde entre otros temas y no en el que queremos abordar en relación a la clase. Pero estrictamente en lo que tiene que ver con la relación laboral o el contrato de trabajo, que es el tema que hoy estamos desarrollando como con la clase anterior, quería hacerles referencia a esta sentencia 89 del 2020 del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, que fue confirmatoria de la sentencia de primera instancia que en el año 2019 dictó el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de Sexto Turno. Simplemente les doy los datos para que en todo caso tomen nota y ubiquen la sentencia en el anuario o en el Banco Nacional de Jurisprudencia. El fichero CADE también tiene una gran recopilación de las sentencias para aquellos que puedan acceder al mismo. Hay hoy distintas formas de acceder a las sentencias a través de Internet. Ustedes saben o conocen cómo funciona la aplicación Uber. No les digo nada nuevo. Un trabajador hizo un reclamo planteando el carácter laboral del vínculo. La empresa, la aplicación, dijo, no, este vínculo no es de carácter laboral, es un vínculo de carácter comercial, no se le aplica el derecho del trabajo. Además de eso, esa reclamación no la puede plantear ante un tribunal nacional, sino que hay una cláusula arbitral, en fin, hay un tema de jurisdicción, que no es a lo que nos vamos a referir, que obviamente fue desestimado por nuestros tribunales nacionales, y además de discutirse la jurisdicción aplicable en función de ese compromiso arbitral que se había pactado en el contrato, lo que se discutía también era, obviamente, la naturaleza del vínculo jurídico entre el actor y la plataforma. Si estábamos ante una relación de trabajo o ante un contrato comercial. El juzgado en primera instancia, el juzgado de sexto turno, condenó a la plataforma a abonar los rubros laborales que se reclamaron en función del carácter laboral del vínculo. Se reconoció el carácter laboral de ese vínculo y por tanto se condenó a la plataforma a abonarle los rubros laborales al actor. Y esa sentencia fue luego confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo del primer turno. Yo no quiero aburrirlos con los hechos, en todo caso los hechos los leen ustedes, es una sentencia verdaderamente muy extensa, son, si mal no recuerdo, más de 60 páginas. Yo traté de sacar lo que me pareció más interesante, como por ejemplo, bueno, cuáles fueron las cuestiones en el debate. Y acá hay dos cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, la colisión de dos principios constitucionales. La especial tutela del trabajo, artículo 53 de la Constitución, por un lado, y por otro lado, la libertad de comprometer trabajo bajo otras formas jurídicas que no sean el contrato de trabajo. La libertad, entonces, de comprometer trabajo bajo otras formas jurídicas. Y otro aspecto que también estuvo en debate fue la identificación del marco jurídico aplicable para calificar el vínculo. La sentencia tiene muchas aristas. A mí personalmente hay dos que me parece definitorias en relación a este tema. El tribunal
reconoce o admite, y esto me parece interesante, la posibilidad de que quien trabaja se haga cargo en forma no principal de parte de los costos. Esto parece importante porque nosotros estábamos viendo recién la recomendación 198 y la recomendación 198 dice que... Va en sentido contrario. Por lo menos plantea la ausencia de riesgos a cargo del trabajador. Ausencia Riesgo decía costos también, profe, ¿no? de riesgos financieros o costos, ¿verdad? Y acá el tribunal dice, bueno, admitimos el carácter laboral de la relación, aunque el que trabaja se haga cargo en forma no principal, por lo menos en forma parcial, de parte de los costos. Todo el ingreso que va a recibir el trabajador no va a ser ganancia. Una parte la va a destinar a arreglar el vehículo, en fin, los gastos que puede insumir el vehículo con el que va a cumplir el servicio. Claro, la sentencia no se basa solamente en esto, ¿no? Es decir, este es un elemento que podría jugar en contra, por lo que señalábamos, pero el tribunal lo ve a favor del carácter laboral del vínculo. Esta posibilidad de que quien trabaja se haga cargo en forma no principal de parte de los costos. Pero la sentencia toma en cuenta, además, la integración del actor a la organización de la plataforma. Vean, vayan a la recomendación 198 y justamente plantea como un elemento vinculado a la forma de realizar el trabajo la integración en la organización de la empresa. Y parece bastante claro este aspecto. El conductor utiliza la tecnología gobernada por la aplicación. La aplicación es la que recibe las solicitudes de traslado, las asigna a cada conductor, resuelve unilateralmente los criterios de asignación y cobra directamente la tarifa al usuario. Por tanto, el trabajador, bueno, se integra a toda esa organización. El actor, a diferencia de lo que ocurriría, como recién vimos, con un trabajador autónomo, no organiza ninguna etapa de ese proceso productivo. No organiza ninguna etapa de ese proceso productivo, sino que simplemente puede tomar o dejar la actividad que la plataforma disciplina a su modo. El tribunal dice, la labor del actor es un eslabón del proceso productivo organizado y comandado por la plataforma. Ese me parece que es el centro de la sentencia. Y hay un elemento adicional que establece también el tribunal y que podría generar alguna duda respecto al carácter laboral de esta relación, que tiene que ver con el compromiso personal para la realización de la tarea. Para que haya contrato de trabajo, tiene que haber una actividad personal. El carácter, una vez más, reiteramos, espíritu, persona del mismo. Un elemento que jugaba en contra, digamos, o que podía llegar a jugar en contra, pero que en el cúmulo de elementos no fue tenido en cuenta por el tribunal, fue que el actor, el trabajador en este caso, registró 2 vehículos para la realización de la tarea que también habían sido registrados ante la plataforma por otros conductores, lo cual podía plantear alguna duda respecto de si la tarea, en todos los casos, era cumplida en forma personal por el trabajador. Vean ustedes que por eso siempre hay estas zonas grises, ¿no? Donde no se dan muchas veces todos los elementos a favor, sino que
bueno, el juez, en atención al caso concreto y a los elementos que resultan probados, tendrá que ponderar y que valorar y considerar si, bueno, si estamos o no ante un contrato de trabajo. El tribunal consideró que la plataforma no solo controlaba el resultado, y acá hay otro elemento importante, sino que determina en detalle cómo se debe realizar la obligación comprometida. El conductor no organiza la ejecución de su obligación en base a su experticia, sino que la lleva a cabo predeterminada paso a paso por la plataforma. Esta sentencia es bastante conocida por un término que utiliza de penumbra absoluta, dice. ¿Y a qué se está refiriendo? Dice, penumbra absoluta en cuanto a la prueba de los parámetros concretos y predeterminados que definen las decisiones de la plataforma en la determinación de la tarifa. El tribunal dice, bueno, pero si estamos o si estuviésemos ante una relación de tipo societario, como planteaba la empresa demandada, no podría ser que una de las partes no tuviera, digamos, conocimiento de cuál es el parámetro concreto que define la determinación de la tarifa. El conductor no tiene ni la menor idea de cómo se define la tarifa. Es un algoritmo el que realiza esa tarea. El algoritmo soporte del modelo de negocio, dice el tribunal, se presenta como un espectro del que todos hablan, pero solo la plataforma lo ve. Esto no condice con un vínculo societario. Esto no condice con un vínculo societario. Y, nuevamente, la ajenidad parcial de los riesgos económicos y la ausencia de realización personal de la tarea le darían un matiz especial a la situación, pero en el conjunto de los elementos que fueron probados en la causa, gravitan mayoritariamente los indicadores del dominio de la plataforma y, por ende, de la existencia de un contrato de trabajo. Eso era lo que quería señalarles. La sentencia tiene muchas aristas, pero esto es lo que a mí me parece más relevante en relación a la determinación del carácter laboral del vínculo. Esta sentencia es del Tribunal Primero. Nosotros tenemos 4 tribunales de apelaciones que funcionan en Montevideo y que entienden en la segunda instancia de todo el país, tanto de los juzgados de primera instancia de Montevideo como todos los juzgados del interior con competencia en materia laboral. Hay otra sentencia que es del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de tercer turno, que tuvo lugar un par de años después, que es la sentencia 218 del 2023. Voy a ver si la puedo compartir con ustedes. Y me dan un segundito. Vamos a ver si podemos ubicar esa sentencia. Vamos a ver si podemos compartir esta sentencia con ustedes. La reitero, 218 del 2023, y me parece interesante traerla a colación porque está referida al mismo tema, pero es la visión de otro tribunal en un sentido bastante similar al que recién veíamos.
¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bien. Y Bueno, a ver, la sentencia también, si ustedes ven, tiene 106 páginas, ¿no? No vamos a leer las 106 páginas, simplemente ya tengo marcado algún aspecto que me parece relevante de la sentencia y que tiene que ver con, por un lado, la determinación del sector de actividad, porque ese fue también un tema en discusión, ¿no? Si la empresa, la plataforma, bueno, cuál era el sector de actividad que le correspondía, porque eso tiene su incidencia en cuanto al salario que debe pagarse y los beneficios y demás. Y ahí me parece muy interesante el razonamiento que hace el tribunal, que lo considera, aunque parezca obvio, un servicio de transporte. Vean ustedes, dice, el hecho de que Uber determine sin real injerencia de los choferes la forma del contrato, intervenga en el mercado de modo totalmente ajeno a la voluntad del trabajador, determine el precio del servicio, controle a los choferes en el modo de prestar su actividad, retenga directamente el producido del trabajo del actor, cobrándolo por sí al cliente, para luego abonar la parte que unilateralmente ha determinado al conductor, determina concluir que la actuación de Uber es la de un empresario que brinda servicios de transporte, utilizando una herramienta informática mediante la cual despliega dichas actividades, individualizando en el mercado y en cada lugar concreto los clientes demandantes y los conductores previamente determinados para hacer efectivo el servicio de transporte requerido. Y continúa diciendo, el uso de la herramienta tecnológica no es esencial, más allá de su utilidad relevante, en punto a la determinación de la actividad prevalente y lucrativa de Uber en la realidad de los hechos, ya que en base a ello deba ser considerado empleador de la parte reclamante en autos. La existencia de imprevisiones normativas a la fecha de la llegada de Uber a nuestro país no enerva el fenómeno relevante a considerar, que es el modo en que el actor prestó el trabajo. Parece interesante cómo encuadra entonces la actividad, en este caso de la demandada, en el sector transporte. Y el otro aspecto que me parece relevante para la determinación de la relación laboral tiene que ver con el tema que veíamos anteriormente, el aporte del vehículo y la asunción de los costos. Y vean el razonamiento que en ese sentido hace el tribunal. A mí, confieso que son las partes que más me interesan, porque leer la transcripción de lo que dice Raso, Castelo, Barbagelata, Pla, está bien, pero en definitiva es la transcripción de lo que nosotros podemos leer en esos mismos autores. Lo más interesante es, bueno, cómo el tribunal adecua la doctrina a el caso concreto, y realiza referencias de tipo fáctico, argumental. Me parece realmente muy interesante. En cuanto al aporte del vehículo y la asunción de los costos, temas que ya veíamos cómo fue resuelto por el tribunal de primer turno en el año 2020. Bueno, en esta sentencia, la 218 del 2023, que vino a confirmar la sentencia que condenó a la plataforma a pagar los créditos laborales y que perteneció al juzgado de 13º turno, en este caso, en cuanto al aporte del vehículo y la asunción de los costos, dice que, según ya se analizó, el registro como empresa es la única forma por la cual Uber habilita el registro del chofer,
determinando además determinadas limitantes en cuanto al tipo de vehículo a utilizar. En el marco del contrato de adhesión y condiciones determinadas unilateralmente por Uber para que el conductor pueda acceder al mercado de potenciales usuarios de servicios de transporte. El proveer el trabajador de transporte no resulta determinante en el estado actual de las relaciones laborales. Es común que la tarea de delivery, vean que acá van a otro tipo de trabajador de estos tiempos, dice, en situación de dependencia, en diversos sectores de actividad, según enseña la experiencia, se cumpla por medio de trabajadores que proporcionan el vehículo y asumen su costo, motos, camionetas y demás, sin que ello desvirtúe el resto de las condiciones que habilitan considerar la relación como laboral. Es decir, el hecho de que proporcione la moto, el hecho de que en este caso proporcione el vehículo, no desvirtúa en el conjunto de los elementos el carácter laboral de esa relación. Y otro elemento que la empresa utilizó para defenderse, y si me deja terminar, Ruti, ya le doy la palabra, es el elemento exclusividad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, es un elemento que si no está presente, no necesariamente permite descartar la existencia de un contrato de trabajo? Y por esa vía fue también el tribunal de tercer turno. Respecto a este elemento, dice, en cuanto a la ausencia de exclusividad, se comparte con la sentenciante, en primera instancia, ¿no?, que el fenómeno del multiempleo es habitual, pero además, dado lo variable y desconocido de las pautas que utiliza Uber para la asignación de traslado a un determinado conductor, así como del precio que en definitiva determinaría la demandada por ello, resulta como contrapartida natural que el conductor completara su actividad desplegando actividad de modo no exclusivo, sin que ello mute la naturaleza de la vinculación con Uber. También en este aspecto es común el multiempleo en diversos sectores distintos al transporte, incluso en los cuales no se da la exclusividad. Y concluye, no es la exclusividad un indicio principal de existencia o no de relación laboral. Así resuelve entonces el tribunal este caso, inclinándose por, bueno, el carácter laboral de la relación y confirmando en ese sentido la sentencia de primera instancia que dictara el juzgado de 13º turno. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, yo le iba a preguntar que acá lo que no se ve en la relación de trabajo, en el contrato, es el riesgo que asume el trabajador por poner su vehículo y asumir los costos. Digo que se invierte el riesgo, pero digo, sí, sigue siendo un contrato de trabajo. Exactamente. Sería lo único que se altera, creo. Esa es digamos, la particularidad o el elemento de duda que puede introducirse en este caso, ¿no? Bueno, pero es un trabajador, pero asume una parte de los costos. Bueno, la jurisprudencia da un paso más y va más allá y dice, bueno, tenemos el resto de los elementos. Este podría jugar en contra, pero en el conjunto entiende que es un contrato de trabajo. Pero me parece justamente interesante porque, bueno, no hay una ley que diga cómo debemos pesar esos elementos y estos dos tribunales lo hicieron en el sentido que estamos apuntando, ¿no? Bien, ¿Había gracias. otra mano levantada? No sé. La laborabilidad, sí.
Bien, Danubio, gracias. perdón, ¿puedo comentar algo? ¿Cómo no, Alicia? Adelante. Sí que es, bueno, es un tema sumamente interesante y obviamente no hay, por eso nos basamos en indicios, porque no hay, digamos, un caso claro. Cada caso va a ser analizado por el juez que toque en ese caso, pero un poco haciendo analogía o poniendo otro ejemplo en cuanto al tema de los materiales, del aporte de los materiales, vemos mucho, por ejemplo, en la industria de la construcción, que los trabajadores aportan sus propias herramientas y no por eso deja de haber allí un contrato de trabajo, ¿no? No son independientes. Un oficial albañil o lo que quiera sigue siendo un trabajador, digamos, comprendido dentro del derecho del trabajo. Nada, para tirar algo más para la conversación. Igual el tema Uber, sí, igual en el Que tema haya Uber es subcontratación no quiere decir que no haya contrato de trabajo. Son dos temas distintos. En el tema Uber es claro, cuando yo fui Uber 5 años, digo, y el tema Uber es claro, digo, ellos te dan un contrato y vos, digo, elegís y aceptás las condiciones para ser un empleado independiente. El tema es que cuando vieron que en otros países se hacía, y le digo, pues yo estuve en el gremio también de trabajadores, y cuando vieron que en otros países se hacían, dijeron, bueno, vamos a hacerlo nosotros también acá. Digo, pero está claro, todos somos conscientes cuando empezamos a hacer Uber, de que es un contrato de adhesión y que, bueno, nosotros estamos aceptando eso. Tenemos un auto, tenemos la posibilidad, y nadie se quejó de nada hasta que se regularizó. En el momento que regularizaron las intendencias y nos empezaron a sacar el 30% de las ganancias, ahí fue que nos empezamos a interesar por ser empleados y no patrones. Entonces también es un tema social, no sé, me parece. Bueno, por supuesto que el trabajo es un tema social, ¿no? Bueno, vamos a continuar, pero pasando a otros temas, porque no es solo el mundo de las plataformas del que se nutre el tema de la determinación de la relación de trabajo, ¿no? Sin mencionar simplemente, para terminar con el tema de las plataformas digitales, la aprobación de la ley 20.396, que en realidad este tema no lo soluciona, como decíamos, ¿no? Porque admite o abre la posibilidad de que el trabajo se dé tanto de manera subordinada como de manera independiente. Siguiendo entonces con otros temas y pasando a otro tribunal, ya vimos el tribunal primero, el tribunal tercero, en estos dos casos que coincidentemente son de Uber. Yo seleccioné el caso 340 del Anuario de Jurisprudencia Laboral del 2021, que es interesante. Está en discusión, obviamente, el carácter laboral del vínculo, y dice lo siguiente, les leo un párrafo bastante ilustrativo. Dice: en el artículo 13 de la recomendación se hace referencia a todos los elementos que han definido desde siempre la relación de trabajo: actividad personal, subordinada, por cuenta ajena, remunerada y con cierta duración. Si bien son mencionados como indicios en la recomendación, algunos son en rigor elementos esenciales del contrato, como ya viéramos, requiriéndose la presencia de todos ellos para estar en presencia de una relación laboral. Dice el tribunal: a los efectos de fundar esta conclusión, corresponde recordar además que es carga del actor acreditar la relación laboral que invoca y que no resulta aplicable el principio indubro pro operario, en tanto justamente lo que está debatido es la existencia de la relación laboral. Dice: el contrato de trabajo es intuitu persona y esta es la nota típica del mismo, uno de sus elementos esenciales, sin el cual los restantes elementos pierden virtualidad.
que aquí, o este es el elemento en función del cual el tribunal rechaza la reclamación del actor. Dice, por ende, todos los demás argumentos que se manejan al apelar carecen de relevancia, porque si el actor no desarrollaba su tarea en forma personal, no hay contrato de trabajo. Por otra parte, las declaraciones testimoniales aluden a extremos que o bien no estaban en debate o bien se compadecen, no solo con un contrato de trabajo, sino también con un arrendamiento de servicios, como invoca la demandada. Y refiere a la compra de materiales a nombre del corriente, que se le dieran instrucciones sobre el trabajo, que se lo llamara en reiteradas oportunidades si no concurría, lo que no permite distinguir una figura de la otra. Y siendo carga del actor probar la relación laboral, la prueba referida no colabora en ese sentido. Vean ustedes entonces aquí cómo destaca dos aspectos el tribunal. El carácter personal de la actividad y la no existencia de una presunción en favor del carácter laboral. No podemos hacer jugar el principio indubio properario, y esto me parece muy importante, cuando justamente la relación es lo que está en discusión. Tenemos, esta sentencia era del Tribunal Segundo, era la sentencia 234 del año 2021. Tenemos otro caso, es el 343 del mismo anuario del Tribunal Primero, en este caso, donde también se rechaza el carácter laboral de la relación. Y acá por algo que se ve mucho últimamente, que es más bien un aspecto procesal, pero que tiene mucho que ver, y es la carga de la afirmación. Acá el tribunal va a rechazar la demanda porque dice, falló la carga de la afirmación de hechos. No se cumplió con la teoría de la debida sustanciación de la demanda, ya que siendo consciente la parte actora que la demandada negaba la existencia del vínculo laboral, tenía la carga de relatar hechos concretos que fueran demostrativos de su existencia. Esto es, hechos reveladores de la existencia de una subordinación jurídica, así como del pago de una remuneración, y otros hechos que revelaran que el vínculo no era de naturaleza comercial, de una empresa con una trabajadora o empresaria independiente, como alegó la accionada. En tal sentido debe verse, ni siquiera relata cuál era su régimen de trabajo, pues solo dice que se desarrollaba fuera del establecimiento comercial. Pero si era efectivamente una trabajadora dependiente, necesariamente tenía que cumplir con algún régimen de trabajo, días y horarios, cuándo era que estaba obligada a concurrir al local de la empresa, cómo era que recibía las órdenes o instrucciones de trabajo, quién era que se las daba, cómo era que se vinculaba y comunicaba con la empresa y con quién era su relación directa y de quién recibía las órdenes. En otras palabras, concluye el tribunal, debió relatar hechos concretos que fueran indicativos de que efectivamente era una empleada y no una trabajadora independiente, por ejemplo, relatando qué tipo de órdenes concretas le daban, cómo era su día a día de trabajo, cómo era que acreditaba las ventas, si tenía o no una cartera propia de clientes o si ésta se la proporcionaba a la demandada, si utilizaba vehículo propio para concurrir a visitar a los clientes o si se lo proporcionaba la demandada. Vean ustedes entonces un aspecto procesal, podríamos decir, pero que tiene una gran importancia por lo que estábamos señalando. Esta es la sentencia 198 del 2021 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo del primer turno. Acá se rechaza la demanda. Tenemos otro caso,
Estos casos, como yo les dije, yo los seleccioné entre muchos. Podría la selección pasar por otro lado, pero bueno, estos me parecieron interesantes y siempre tratando de aportar alguna idea, algún concepto, ¿no? No simplemente, bueno, transcribir o ver sentencias que se limitan a transcribir lo que dicen otros autores o incluso otros fallos anteriores. Acá vamos a hacer referencia al caso 348 del anuario del 2021, que es uno de los últimos, y se trata del trabajo que se desarrolla en una peluquería. Finalmente se condena a la empresa en función de reconocer el carácter laboral del vínculo. Para la mejor comprensión, les voy a leer todo este párrafo que dice lo siguiente: el punto medular de la expresión de agravios del apelante radica en que la recurrida tiene por acreditada la existencia de una relación laboral encubierta que se extendiera desde el inicio al final de la vinculación, bajo la modalidad de arrendamiento de servicios como estilista. Se trata de un estilista en una peluquería, respecto del cual la demandada dice que tenía una relación comercial o un arrendamiento de servicios, con empresa constituida, y condena a la recurrente al pago de rubros salariales e indemnizatorios reclamados en la demanda. Cuando a juicio del apelante, la realidad de la contratación era la prestación de servicios en forma no subordinada, siendo la condena producto de una errónea valoración de la prueba en la sentencia apelada. A veces el objeto de la apelación pasa no por las normas que resultan aplicadas, sino por la valoración que entiende la parte es errónea en torno a la prueba diligenciada en el proceso. Dice, como se sostiene reiteradamente por nuestra jurisprudencia, habiéndose controvertido la relación de trabajo dependiente, el actor deberá demostrar su existencia mediante elementos reveladores de la misma, como ser el poder de dirección del empleador, que implica controlar, dirigir y disciplinar la actividad del trabajador, conceptos que componen la llamada subordinación jurídica. Además, demostrar que el trabajador tenga su fuente de ingresos a través de la actividad que desarrolla con ese patrón, subordinación económica. Acreditar continuidad, permanencia o estabilidad de la prestación respecto de un empleador a cambio de un salario, profesionalidad del trabajador, exclusividad, cumplimiento de horario, registro del trabajador ante organismos de seguridad social, etc. Se entiende que no es necesaria la prueba de todos estos elementos, debiéndose apreciar cada uno de ellos, en caso de verificarse, y en su conjunto, según las reglas de la sana crítica y de la experiencia, a efectos de determinar si en el caso concreto nos encontramos ante una relación laboral. A nuestro juicio, el actor logró, mediante la declaración de testigos, clientes de la peluquería, demostrar una realidad diferente a la que emerge de las facturas glosadas al expediente. En efecto, del conjunto de declaraciones testimoniales de personas que veían trabajar al actor en la peluquería, relevadas en la sentencia atacada, surge el ejercicio del poder de dirección de la demandada respecto al funcionamiento del salón y de la actividad del reclamante, quien cumplía horario de trabajo, y vean ustedes, dice, y a los ojos de las clientes se lo veía como empleado. Situación bien diferente había de ejemplo a la de un socio o un estilista independiente que ocupa un espacio o gabinete en un salón de belleza para atender a su clientela, no respondiendo a ninguna directiva del dueño del centro estético y obteniendo sus ingresos directamente de las personas que requieren su servicio. Esa no fue la situación del actor, quien se comportaba a la vista de las testigos como lo hace normalmente cualquier empleado de una peluquería, sin perjuicio de la relativa independencia técnica del actor, acorde a la profesionalidad de su labor, ya que podía en ocasiones también quedar solo atendiendo la peluquería. Por ende, compartiendo la argumentación, valoración probatoria y conclusiones de la apelada,
se entiende que el actor cumplió debidamente su carga probatoria en respaldo de su versión de los hechos en lo que respecta a la naturaleza laboral de la vinculación, por lo que habrán de rechazarse los agravios esgrimidos en la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto que, como ya dijimos, había condenado a la demandada, a la dueña de la peluquería. Y bueno, y para terminar, ya que tuvimos sentencias de primero, de segundo y de tercer turno, esta era de cuarto, teníamos algunas más, pero no me gustaría dejar de mencionar una, en este caso que está publicada en otra fuente, y que es de la Suprema Corte de Justicia. Está en la revista 284 de la revista Derecho Laboral 284, casualmente también es del año 2021, que en este caso, bueno, nos comprenden las generales de la ley porque se discute la situación de un profesional universitario. Muchos profesionales universitarios podemos estar vinculados a nuestra contraparte, en mayor parte de los casos a través de un arrendamiento de servicios, pero ¿por qué no, en ocasiones, a través de un contrato de trabajo? Bueno, en este caso, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 517 del 2021, se rechaza la acusación que presenta la parte demandada y se confirma la condena que había tenido lugar en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de cuarto turno. Vean ustedes lo discutible que muchas veces pueden ser estos casos para que esto haya llegado a la Corte. Ustedes saben que tiene que haber sentencias contradictorias. Si las sentencias hubieran sido confirmatorias ambas o desestimatorias en los dos casos, en primera y segunda instancia, no se puede acceder a la Corte. Pero resulta ser que en este caso, que reitero, está en la revista 284 del año 2021, con un comentario de la doctora Mariana Fernández Faciolo, en primera instancia se había desestimado la demanda, se entendió que el vínculo no era de carácter laboral. En segunda instancia se revoca la sentencia y se condena a la demandada a pagar créditos laborales, no así despido y horas extras, que también se reclamaban. Y en casación, finalmente se confirma la condena, se rechaza la casación que planteó la demandada en este caso. Y simplemente me voy muy brevemente a referir a dos aspectos. Por un lado, los indicios de laboralidad que maneja la sentencia, y por otro lado, la inaplicabilidad de la teoría de los actos propios, que también es un aspecto, podríamos decir, externo a la relación laboral, que muchas veces es considerado por los tribunales a la hora de decidir. Por ejemplo, hoy lo mencionábamos, una relación que se desarrolla durante muchos años bajo un arrendamiento de servicios, sin que haya habido un reclamo de parte del trabajador o de la trabajadora, se resuelve en el sentido de rechazar el carácter laboral porque juega en su contra justamente el hecho de no haber hecho una reclamación en un tiempo considerable. Bueno, esto tiene que ver con la teoría de los actos propios, pero acá justamente llama la atención por provenir de la Corte, que es un órgano
bastante conservador en ese sentido, la Corte sostiene la inaplicabilidad irrestricta de la teoría de los actos propios, aún siendo un profesional universitario y con un alto grado de sofisticación y experticia en su materia. Se trataba de una arquitecta que trabajaba en un estudio, el estudio dice, no, ella tiene un arrendamiento de servicios, ese arrendamiento ha estado vinculada con el estudio durante 8 años, nunca hubo un reclamo en ese sentido, y bueno, este vínculo es un arrendamiento de servicios. Además, la trabajadora, en este caso la profesional, bueno, justamente por su grado de preparación, nadie la obligó a firmar un arrendamiento de servicios y perfectamente entendía lo que firmaba. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia entiende que eso no alcanza, que se dan, en este caso, indicios de laboralidad. ¿Y cuáles son esos indicios? Bueno, plantea, por un lado, la subordinación estructural, porque el área en el que se desempeñaba la actora estaba inserta en la organización de la empresa, contando con una oficina, utilización de celular y correo electrónico institucional. Y asimismo, como parte de la subordinación estructural, se destaca el hecho de que la profesional deba desempeñar funciones de manera presencial en la empresa, si bien se advierte una flexibilidad en el cumplimiento de horarios propio de un profesional de alta especialización. También se toma en cuenta la subordinación económica, emergente del cobro de una remuneración fija, reajustada por IPC, asimilable a un salario, que se abonaba aún durante el periodo de vacaciones de la actora. Se entiende que hay una subordinación jurídica en atención a que estaba sujeta a las directivas y órdenes del director, materializadas en pautas o metas exigidas semanalmente en reuniones obligatorias y presenciales de coordinación, así como la imposibilidad de coordinar libremente sus vacaciones, la que debía plegarse a la licencia general de la empresa. Se plantea también la agilidad en los riesgos, en la medida en que todos los gastos asociados para el desempleo de funciones y gestiones de la actora los abonaba la empresa, no asumiendo la actora ningún costo. Y por último, bueno, no vamos a andar en eso, pero los eventos que llevaron a la desvinculación evidenciaron la falta de autonomía de esta para decidir cómo prestar los servicios y en qué modalidad. Y en base a estos elementos es que, bueno, la Suprema Corte de Justicia, en esta sentencia 517 del año 2021, rechaza la casación de la demandada y confirma la condena al pago de los créditos laborales. Bueno, van a encontrar muchísimos casos similares, algunos de profesionales que han sido resueltos en otro sentido. Hay muchos elementos que juegan en esto y que, bueno, creo que en el ejercicio profesional esto pasa por, bueno, conocer qué dicen los tribunales y, bueno, y cómo presentar el tema y tratar de convencer, y de eso se trata, ¿no? Fundamentar y convencer. Así que, bueno, les deseo mucha suerte en esa tarea que es compleja realmente y Alicia seguramente algún comentario puede hacer al respecto porque debe tener bastante experiencia en ese sentido. No, lo interesante de todo lo planteado es la importancia que tenemos que darle a las sentencias, porque cuando uno ejerce, lo que tiene que, una de las cosas, además de estudiar los textos, ya les voy aclarando que se estudia siempre, no es solo la facultad, pero digo, además ver un poco hacia dónde va hacia dónde están apuntando los jueces en cada momento, ¿no? Nuestra materia es una materia muy social, que todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la política, influye también en los criterios que se aplican. Entonces, bueno, si bien
como dijo el profesor, y es correctísimo, los jueces en nuestro país, digamos, no tienen por qué fallar en el mismo sentido, pero sí siempre vemos y estudiamos sentencias que hay unas ciertas directivas o tendencias hacia algunos criterios. Y esos son fundamentales a la hora de o de hacer una demanda o de contestar una demanda, ¿no? Para beneficio de nuestros clientes. Muchas gracias, Alicia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí, Álvarez, adelante. buenas noches, profesor. Yo quisiera ver si hay alguna posibilidad de subir alguna de estas sentencias a la plataforma EVA. No sé si nos pudiera ayudar en eso a nosotros, los Vamos a estudiantes. tratar de subir algunas. Vamos a tratar de subir algunas. Pasa que algunas no las tengo siquiera digitalizadas. Entonces eso dificulta un poco más el poderlas subir. De todas formas, estoy casi seguro que si en internet las buscan, las encuentran y por supuesto que en la base de jurisprudencia nacional deben estar. A veces la base, a mi modo de ver, no es muy amistosa, pero bueno, hay distintas formas de acceder a las sentencias, ¿eh? Así que de todas formas vamos a tratar de subir alguna, pero no es la sentencia en sí, esto es para que ustedes tengan un pantallazo y algunas ideas, pero obviamente no se va a preguntar el contenido concreto de una sentencia en particular, en ninguna prueba, en ningún examen, ¿no? Simplemente para, irse adentrando en cómo es el ejercicio profesional y ir recabando esas ideas que hay que tener en cuenta a la hora de abordar y de resolver estos temas. Muchas gracias. Vamos terminando por acá y nos reencontramos el lunes entonces. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.